Durante la semana pasada, los índices accionarios a nivel internacional tuvieron una tendencia negativa. Luego de semanas y semanas consecutivas de valorizaciones y de repunte en los precios de las acciones a nivel internacional, lo que tuvimos fue una semana de toma de utilidad que enajenó en buena medida los fundamentales económicos que continuaron siendo positivos y que continuaron construyendo una perspectiva de recuperación para la segunda parte del 2009 y para la primera parte del 2010, y más bien el mercado se dejó llevar por un ánimo menos optimismo alrededor del rally tan fuerte que se ha presentado en las acciones en los últimos meses, pero que ya da indicios que podría empezarse a cansar simplemente por, digamos, noticias más técnicas que fundamentales. Desde el punto de vista económico, netamente, por ejemplo, en Estados Unidos recibimos datos como el del ISM manufacturero, un índice de los más importantes de la industria de Estados Unidos, el cual se ubicó por encima de 50 puntos. Este margen de los 50 puntos es a partir del cual se genera expansión o se indica, digamos, un crecimiento de la industria en Estados Unidos de tipo mensual, y es la primera vez en 19 meses que este indicador logra posicionarse por encima de estos niveles, indicando que la industria podría estar ya, digamos, del otro lado. En el caso de Estados Unidos, manufactura, tales como la producción de carros, se encuentra recuperándose, y recordemos que esto era pues uno de los principales inconvenientes que teníamos para finales del 2008, cuando el ISM incluso tocó un piso de los 32 puntos, muy por debajo de ese margen de los 50 de expansión y muy alejado también de los mínimos de los años recientes, tan solo comparables con las crisis de los años 30 o de los años 70, cuando también habíamos tenido pues niveles de ISM similares. A pesar del repunte en este indicador y algunas otras noticias positivas, como lo fueron, digamos, en los comunicados de la Fed el día miércoles, que fueron las minutas de la última reunión, del mes pasado, también fueron, digamos, bastante optimistas alrededor del proceso de recuperación. Sin embargo, los mercados estaban bastante cansados, estaban llegando a niveles de sobrecompra bastante importantes, con lo que tuvimos una corrección en las acciones que, como digo, no estuvo fundamentada en noticias malas, pero sí en un movimiento, digamos, de toma utilidad que se hace natural cuando los mercados han acumulado tantos días de compras a nivel internacional. En el caso de Europa, pues seguimos esta tendencia negativa para los índices. De todas maneras, los retrocesos en los índices internacionales fueron moderados, no alcanzaron incluso ni los 2% en la mayoría de los casos, principalmente en Europa. También estuvimos en Asia en terreno negativo, llevados también por una corrección en los commodities, principalmente los energéticos y los industriales, con una caída en su precio bastante sustancial con respecto a las semanas anteriores. Y en el caso de China en particular, pues también se vivieron sesiones bastante turbulentas, que vinieron dadas también por un nerviosismo sobre la posible sobreregulación que pueda darse por parte del gobierno chino. Recordemos que el gobierno chino ha estado interviniendo activamente en industrias como la cementera y la de hierro, y en general en grandes industrias del país, lo que ha generado cierta incertidumbre de lo que pueda pasar y el gran control que pueda ejercer este gobierno, generando pues un impacto negativo en las acciones de este sector, que en su mayoría pues están relacionados con el sector commodities. A nivel local tuvimos también una tendencia negativa. Recordemos que el IGBC continuaba trepando mayores y mayores niveles en las últimas semanas. Sin embargo, esta semana también fue de correcciones, lo cual pues está bastante ligado a lo que tuvimos en el comportamiento de las bolsas internacionales, pero también, digamos, con cosas locales, como lo son la llegada a los niveles históricos y de sobrecompra para muchas de las acciones del mercado. En el caso de Ecopetrol, luego de llegar cerca de sus máximos históricos que se habían registrado el año pasado por encima de la figura de los 2.800 pesos, durante la semana la estuvimos viendo rompiendo incluso la barrera piso de los 2.600 pesos, migrando hacia niveles de 2.560, y a partir de este momento generando algo de demandas, pero pues esto también estuvo bastante relacionado con lo que fue el comportamiento del precio del petróleo a nivel internacional. En el caso de la renta fija, como se vivieron sesiones bastante turbulentas en el caso de la renta variable, pues lo que tuvimos fue una combinación entre la migración hacia activos refugios en algunos momentos, como también algunas ventas generadas por toma de utilidad. En el balance de la semana, la renta fija internacional cierra bastante estable con respecto a sus precios del viernes anterior, particularmente los tesoros americanos a 10 años prácticamente cerraron con las tasas inalteradas, simplemente cambiando 2 o 3 puntos básicos a la baja en tasa, generando un aumento en el precio de estos activos, pero bastante moderado. Y para el caso de los T-bills, que son los títulos de corto plazo, también tuvimos una tendencia bastante lateral durante la semana, que, como digo, simplemente traduce estos movimientos de flujos, tanto entradas como salidas, que lograron compensarse durante todas las jornadas semanales del lunes hacia el viernes. En el caso de el mercado doméstico de renta fija, tuvimos una recuperación. Recordemos que agosto fue un mes bastante turbulento para los TES, sobre todo los
pesos tasa fija a nivel local, pero lo que tuvimos en la primera semana de septiembre fue que alrededor de la expectativa de lo que podía ser el dato de inflación que se publicó el día sábado, pues tuvimos algo de generación de compras, principalmente en la parte larga de la curva, luego de que la curva lograra, digamos, empinarse a niveles históricos e incluso de 485 puntos básicos cuando calculamos el spread entre los noviembres del 10 y los 3 del 2020. Lo que vimos durante la semana fue un aplanamiento de esta curva de rendimientos, un camino hacia el ajuste, esperando, digamos, este dato de inflación que se esperaba que fuera bastante bajo. El mercado estaba esperando un nivel de 0.06% para el mes de agosto y el dato final fue 0.04%, incluso, digamos, más bajo que este nivel, con lo que pues con esto tuvimos una reactivación en las compras, principalmente los días jueves y viernes. El día jueves se realizó una subasta de TCOs o test de corto plazo, la cual fue más de 3 veces demandada, indicando pues que el apetito por este tipo de activos locales continúa estando fuerte. En el caso de los bienes básicos internacionales tuvimos una tendencia negativa muy en línea con lo que estaba sucediendo con la renta variable. Los inversionistas tomaron utilidad en todos aquellos activos de riesgo que estaban generando un gran retorno, pero digamos que vieron la oportunidad para empezar a tomar utilidad y hacer algunas migraciones hacia activos seguros que habían estado un poco rezagados en los últimos meses. Con esto pues el petróleo alcanzó menores y menores niveles, tuvimos desvalorizaciones diarias incluso de hasta de $2 por barril en el caso del petróleo, luego que se publicaron los inventarios, los cuales generaron un repunte, y en la medida en que este stock creció en la última semana, pues la sensación fue negativa para los precios de este activo a nivel internacional. Prácticamente los únicos commodities en alcanzar mayores niveles fueron los metales preciosos, particularmente el oro y la plata, dado que pues algunos inversionistas continúan buscando refugio en este tipo de activos ante los riesgos inflacionarios que puedan darse en Estados Unidos y ante las devaluaciones del dólar americano. Durante la semana, entrando un poquito pues en este tema de las monedas, pues el dólar americano continuó debilitándose, como lo indica su tendencia de mediano plazo. Así lo refleja una caída en el DXY, que es el índice que caracteriza al dólar frente a las 6 principales monedas del mundo, teniendo una caída de esa referencia en 0.22% durante la semana. Fue una devaluación moderada y solamente, digamos, se violó para el caso del euro, en donde continuamos viendo mayores niveles, particularmente por la publicación de datos como el PMI de la zona euro, que registró un repunte importante, y ante algunas otras noticias positivas de economías particulares como Alemania y Francia, que están sosteniendo prácticamente todo el crecimiento y la recuperación de la región. Entonces con esto tuvimos un fortalecimiento del euro, y en el caso de las monedas latinoamericanas, digamos que cierran la semana sin mayores cambios, pero en el caso del peso colombiano tuvimos un movimiento revaluacionista que hace que el dólar cerrara la semana en 2021 con 45.